Tenemos una figura cuyas tres proyecciones en planta y alzado y perfil tiene por contorno un cuadrado. Entonces dibujamos ya las tres vistas, planta, alzado y perfil. Y ahora tenemos que en este cuadrado del alzado tiene una circunferencia inscrita. Entonces cogemos la circunferencia que se inscribe en este cuadrado. Vamos a coger esta, por ejemplo. Aquí tenemos esa misma circunferencia, pero ahora la mitad semicircunferencia también inscrita, ahí hasta el punto medio del lado. Aquí hacemos una línea discontinua por el punto medio. Bueno, y ahora dibujamos aquí una línea continua hasta el centro. Bueno, esa será la planta. Ahora dibujamos aquí un cuadrado incompleto, de manera que los vértices quedan ahí en los puntos medios. Entonces dibujamos esta línea. Bueno, vamos a hacerlo así ya que no coincide. Esta línea, aquí la paralela y aquí la ortogonal a las dos. Como vemos, aquí le falta un lado al cuadrado. Por último, cogemos el punto medio del cuadrado y lo unimos con ese vértice, y lo mismo aquí. Dibujando aquí una vertical discontinua por el centro del cuadrado y aquí una horizontal continua. Bueno, pues esas son las tres vistas del objeto y se trata de calcular. Realmente lo que hay que calcular es la perspectiva del objeto. Bueno, ese sería el enunciado del ejercicio. Dado un objeto por sus tres proyecciones, planta, alzado y perfil, calcular su perspectiva. Bueno, pues si hacemos la asonometría isométrica, podemos coger, por ejemplo, un hexágono para dibujar el cubo que inscribe a la figura. Entonces marcamos la posición del hexágono regular, hacemos el eje vertical Z que pasa por estos vértices, hacemos el eje Y y hacemos el eje X que pasa por estos dos vértices. Bueno, ya tenemos ahí la sonometría del cubo. Ya que esto es un cubo, pues ahora habrá que hacer los detalles de ese cubo en el interior. Entonces, si ahora cogemos el mismo hexágono y lo desplazamos, entonces tenemos aquí, por ejemplo, la cara del cubo, la otra cara del cubo, y ya tenemos ahí el cubo en asonometría isométrica. Bueno, por último hay aquí una circunferencia, pues ya la trazamos. Esa circunferencia coincide aquí con el punto medio de este lado y sigue la dirección del eje Y', ¿no? Vale. Entonces tenemos también aquí, por ejemplo, una línea que pasa por la mitad, entonces pasará por aquí por la mitad siguiendo la dirección del eje X' hasta el punto medio del cuadrado. Ahí la tenemos, ¿no? Bueno, tenemos una discontinua, entonces es una línea que realmente existe, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí una línea continua y otra continua, ¿no? Bueno, pero como aquí vemos una circunferencia, pues puede ser la intersección de un cilindro con este tiene que ser un cilindro, porque aquí hay una circunferencia. Cilindro con cilindro. O sea que en realidad sí tenemos aquí un cilindro que corta ahí a otro cilindro, ya que se ve aquí la circunferencia, ¿no? Entonces, si pensamos en los dos cilindros, vamos a hacerlo aquí tangente, que se vea bien. Y aquí la circunferencia tangente que penetra dentro de este, entonces la intersección será aquí un arco elíptico y aquí otro arco elíptico, ¿no? Bueno, entonces dibujamos este cuadrado que en la sonometría coincidirá, lo que falta del cuadrado coincidirá con la dirección de este eje, entonces llega hasta el punto medio y será la continuación de esta línea. Ahora aquí tenemos una línea que viene por aquí que será perpendicular a este eje y ahora aquí tendrá la dirección del eje X'.
e irá hasta el medio. O sea que tenemos aquí ya esta línea, esta y esta, ¿no? Con lo cual tenemos el cuadrado completo, pero ahora aquí hay una circunferencia completa. Bueno, pues ya la trazamos. Como estamos en asonometría isométrica, la circunferencia que se inscribe en ese cuadrilátero pues nos la da la plantilla, sería esta. No dejemos engañarnos porque ahí existe esa curva elíptica, ya que es una circunferencia, pero aquí hay algo extraño y es que falta un lado del cuadrado, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la intersección del cilindro, como aquí parece que falta un lado, entonces podríamos trazar ya aquí la intersección que por estar en asonometría isométrica va a coincidir con el eje Y, ya que es una línea a 45 grados, ¿no? Entonces terminamos aquí el arco elíptico, ¿no? Y el arco elíptico pues bajará, es como aquí tenemos el arco elíptico, tenemos aquí que realmente la circunferencia puede venir hasta aquí, entonces marcamos aquí la posición de la circunferencia y completamos aquí la circunferencia. Vemos aquí una línea continua, ya la trazamos, sigue la dirección del eje X', entonces hacemos el X', esa dirección, y será la continuación de esta. Con lo cual tenemos aquí esta línea, tenemos aquí el arco elíptico que vendrá de aquí a aquí. Esta línea no se verá. Y luego tenemos aquí este otro arco elíptico que vendrá de aquí a aquí. Y entrará tangente e irá hasta el otro punto. Y esa será la intersección con el cilindro. O sea que tenemos aquí la intersección con el cilindro. Bueno, lógicamente ahora el cilindro entra por aquí y como aquí arriba tenemos otro arco elíptico, cogemos el mismo arco elíptico que aquí abajo, ya que vemos aquí la semicircunferencia. Cogemos la misma elipse, que parece que era esta, y ahora es una elipse horizontal, entonces viene por aquí y pasa por esos dos puntos. Pasa por este punto, pasa por ese y pasa por este. Lo mismo aquí abajo, la misma elipse. Os decía, era esta y la misma elipse aquí abajo. Tangente ahí en ese punto. Bueno, pues tenemos las dos elipses, tenemos la tangente común a ese cilindro. Bueno, con lo cual ya podemos completar la figura. Entonces tenemos el cuadrado y nos deja ver aquí esta línea, esta otra línea por aquí, esta línea del cuadrado, esta y esta. Ahora el cilindro que baja y corta la anterior según esta curva que aparece como recta, la dirección del eje X', el arco elíptico tangente a estas dos líneas, tangente también a este arco que viene por aquí y que tiene aquí discontinua hasta ahí detrás. Nos muestra ver también aquí la discontinua hasta este punto y ahora las discontinuas del cubo hasta el origen de coordenadas. Bueno, pues como vemos no se distingue nada, además es muy pequeña la figura. Bajo otra perspectiva sí, pues se entendería algo mejor, ¿no? Entonces si lo hacemos, por ejemplo, en esta perspectiva, pero en perspectiva, vamos a ponerlo así, en perspectiva militar, entonces tenemos una circunferencia. Ahora tenemos aquí, vamos a bajar la línea de intersección del cilindro, hacemos el arco tangente y ahora hacemos aquí
una línea paralela que vendrá por aquí. Vamos a hacer que esto caiga, esto vendrá por debajo, entonces cogemos aquí, hacemos esta dirección, entonces el cilindro viene por aquí, será tangente aquí, pues vamos a hacer aquí la tangente, aquí la circunferencia que entra, ya que penetra por este lado, aquí como falta esta arista dejamos este trozo, aquí marcamos este trozo, la profundidad del hueco y aquí dejamos este. Aquí nos debe dejar ver, pues esta ranura tendrá que ser tan grande como esta. Y ahora aquí nos dejará ver parte del cilindro hueco, haciendo aquí entonces la tangente a esta curva. Bueno, pues eso nos clarifica un poco más, pero aquí no hay quien entienda porque las líneas son coincidentes, en cambio aquí ya no son coincidentes. Entonces, si marcamos aquí este arco termina aquí, ahora este arco termina aquí. Tenemos este plano vertical, pues vamos a hacerlo mejor con regla, este contorno, aquí el cilindro, aquí la circunferencia y aquí le falta ese trozo, por lo tanto esto baja y es tangente aquí en este punto. Esta misma altura aquí se repite y se repite aquí. El arco viene por aquí, ya no voy a hacer las discontinuas y va a bajar hasta aquí. Entonces tenemos ese hueco, nos deja aquí esto, le falta esto al prisma y ahora esto es tangente aquí a la superficie, entonces esto baja y corta aquí. Bueno, esto no existe, realmente lo que existe es esto. Y bajamos por aquí la vertical, con lo cual el ejercicio estaría ya completo. Ahora esto es mucho más fácil de entender que esa asonometría isométrica, porque en la asonometría isométrica coinciden muy mal las líneas, ¿no? Pues poniéndolo en la misma posición, ahora es más fácil de entender, ¿no? Esas líneas ahí que faltan. Bueno, si le damos un poco de sombra, todavía se entenderá un poco mejor. Entonces tenemos esta cara, esto como es tangente el cilindro provoca ahí esa línea, tenemos entonces aquí este plano, tenemos aquí este cilindro, entonces hacemos el cilindro hacia abajo, vemos el cilindro, vemos aquí el cilindro que termina aquí, el plano este, el cilindro interno que queda por aquí y vamos a darle a este plano cierta oscuridad. Vamos a darle a este plano también oscuridad. Bueno, pues ese sería el resultado final de la superficie. Entonces decíamos que esto entra por aquí, el cilindro, deja ahí el hueco, ahora tenemos aquí el hueco prismático para esta cara, el cilindro llega hasta aquí, estas son las generatrices del cilindro, esta es paralela a esta, ahí es tangente al cilindro, esto baja en vertical, sale de ahí tangente, viene por aquí y el hueco cilíndrico llega hasta este punto, provocando aquí esta circunferencia. Bueno, pues esa sería la solución final. Efectivamente, si vemos esto, pues vemos que aquí hay este hueco, ¿no? Vemos que hay
el prisma hueco llega hasta este punto, dejando ahí ese plano, ¿no? Y ahora todas las vistas están en concordancia, porque realmente la profundidad del objeto viene dada por esta línea, ¿no? Que es la que corresponde a ese plano, ¿no? Luego vemos las intersecciones, ¿no? Vemos aquí las intersecciones laterales, ¿no? Y como aquí le falta, aquí la línea que no vemos por un lado, entonces la vemos por el otro. Entonces vemos por un lado esta línea y que corresponde aquí al contorno este, ¿no? Con lo cual ya estaría así completo, ¿no? Bueno, pues esa sería la solución a la pieza. Como vemos, al cilindro se le ha practicado un hueco prismático y aquí también se le ha añadido este hueco correspondiente y coincidente con el cilindro. Entonces se agujerea hasta aquí y la cara aquí llega hasta este punto, ¿no? Y el cilindro, la intersección con este llega hasta aquí, con lo cual estas serían las generatrices que definen ahí la intersección. Y aquí tenemos esta cara en vertical. Podríamos poner en un tono homogéneo. Y el cilindro dar un oscuro también homogéneo hacia adentro. Y aquí para esta cara también un tono más parecido para toda la cara. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio. Y luego lo que nos dejaba ver aquí en oscuridad era el hueco ese del cilindro, hueco. Y ahora nombramos todas las caras. Aquí tenemos estas tres, que son estos tres arcos. Tenemos esta forma, que sería esta. Y luego lo que nos deja ver de este cilindro externo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, si lo vemos esto desde arriba, tal como lo tenemos aquí, pues tenemos la circunferencia esta, correspondería a esto, ¿no? Y luego tenemos estos dos que corresponden a estos dos, ¿no? Esta corresponde a la de abajo, ya que aquí tiene el hueco, ¿no? Bueno, y por último, al proyectar esto aquí, pues vemos que le falta aquí el hueco, pero la intersección viene dado aquí por estas dos líneas, ¿no? Bueno, pues sería la intersección que corresponde realmente a, lo vemos aquí, a esta línea y a esta, ¿no?